Todos hemos pasado circunstancias en nuestras vidas que han determinado lo que pensamos hoy, lo que vivimos hoy y lo que en algún momento actuamos continuamente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos en algún momento hoy podemos reconocer que a causa de lo que aprendimos y de lo que vivimos, hoy tenemos una cierta fe o una cierta esperanza o una cierta convicción de quién es Dios? Pero eso mismo no solamente sucede para los hermanos que vienen a la iglesia domingo a domingo, sino también sucede para las personas que nos rodean fuera de la iglesia. Hay personas que por lo que han vivido, por lo que han conocido en su casa, en su familia, en la cultura, tienen una experiencia marcada en su corazón, pero también tienen una convicción de quién es Dios y quieren conocer al Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay personas que porque les enseñaron ciertas costumbres, ellos creen que esa es la forma de buscar a Dios y no se han dado cuenta que a lo largo de los años de su vida realmente han estado caminando sin Dios. Tienen el conocimiento de quién es Dios, pero no pueden caminar en la voluntad perfecta de Dios, haciendo cosas que desde su perspectiva es hacer lo correcto, pero terminan dándose cuenta que están haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Un día cuando se encuentran con el Señor, se dan cuenta, oye, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? ¿Alguien se acuerda de su vieja vida? Bueno, los que pueden recordar, en mi caso, yo vine a los pies del Señor desde que tenía 5 añitos de edad. Yo llevo 41 años de venir a la iglesia continuamente y no tengo una historia sin Cristo. Pero hay personas que sí tienen una historia sin Cristo y pueden darse cuenta que cuando vivían sin el Señor estaban enfrentando una forma de creer en Dios, una vida en algún momento de una coherencia con su cultura y con su familia, desde su perspectiva en algo correcto, muchas veces religiosamente hablando, pero totalmente antagónico a lo que el Señor nos pide que hagamos. Y cuando el Señor viene a la vida y te das cuenta todo lo que no hiciste bien delante de su corazón, tú puedes decir, oye, pues yo realmente soy el más insignificante de todos los cristianos que pueden estar aquí. Me siento menos, me siento que Dios nunca va a poder usar mi vida por todos los errores que yo cometí antes de venir a los pies de Cristo. ¿Alguien ha conocido personas así o en algún momento están empezando a caminar con el Señor y se sienten así? Es algo normal. Es algo normal que en algún momento alguien se sienta así, pero di conmigo, pero Dios, a ver fuerte, pero Dios viene a nuestras vidas para transformarnos, para que podamos entender que nosotros no somos el fruto de nuestro pasado, aunque sí nos marca. Lo que nos va a marcar ahora es el fruto del Espíritu obrando en nosotros, en nuestra nueva identidad en el Señor, en nuestro nuevo ser por lo que Dios dice que somos. Esta semana se me acercó Josías y Mariano y dice, papá, hicimos nuestro debo. Así le dicen su devocional. Y en nuestro debo aprendimos que tenemos que reconocer que Dios nos da todas las cosas. Y le dije, sí, hijito, hijito, sí. Dios dice que somos lo que somos y que tenemos lo que tenemos porque todo proviene de Él. ¿Están de acuerdo? Iglesia, quiero que entremos a la proposición del mensaje y podamos leer esto. Debido a que hay enseñanzas y creencias familiares y culturales que muchos creen, por ser fieles y sinceros a esas enseñanzas, ellos creen que están viviendo alineados a la voluntad de Dios. Pero al conocer el Evangelio, la voluntad de Dios, eh, perdón, al conocer, perdón, y ser sinceros en sus vidas, están alineados, creen que están alineados a la voluntad de Dios, pero al conocer el Evangelio se dan cuenta que hay culpa y errores que podrían mantenerlos lejos de Dios y sin cumplir el propósito de sus vidas. Debemos reconocer cuando Jesús se acerca a alguien es para transformarlo, rescatarlo, librarlo y darle un propósito para hacer bendición a los que le rodean para salvación y vida eterna. Cuando yo era niño, no puedo decir cuando era chiquito, pero puedo decir cuando era niño,
En mi vida yo tuve problemas de asma. Fui un niño asmático. Mi mamá pasaba a veces hasta 15 días en el hospital, ahí en el Seguro Social, cuidando el oxígeno, cuidando la condición de respiración y, y viví momentos mis papás principalmente, ¿verdad? Vivían con un corazón muy angustiado, pues yo batallaba ahí con respirar, pero conforme iba a la escuela, pues yo no podía correr, no podía convivir con algunos amigos. Entonces terminé siendo muy relegado por todos y yo vivía viví una infancia muy aislada, muy solitaria. Y en algún momento eso te marca, ¿verdad? ¿Cuántos niños jóvenes quieren estar solos? Todo el mundo quiere pertenecer o formar parte, pero cuando yo iba a la iglesia, perdón, a la escuela, yo vivía lejos y cuando iba a la iglesia habían bien poquitos niños, casi no habían niños en la iglesia. Es más, cuando yo fui adolescente, no teníamos compañeros cristianos. Mi hermano y yo éramos los únicos adolescentes cristianos en la iglesia. No había otros adolescentes con los que pudiéramos platicar. Habían muy poquitos cristianos en Tapachula. Entonces, generalmente viví una vida muy solitaria. Nunca me imaginé que yo algún día iba a poder hablar en público. Cuando yo me acercaba con otras personas me sudaban las manos. Era una persona muy insegura de mí mismo. Cuando fui a Monterrey, la situación continuó. Ya vivía yo solo estudiando. Y recuerdo que en el 2001 pasé un momento bien complicado, pero recuerdo que un domingo, el pastor Chapa hizo una invitación al altar y yo pasé. Y me acuerdo que durante 6 horas yo lloré y no paraba de llorar en un toque del Espíritu Santo a mi vida. Y yo creo que ese día Dios empezó a sanar muchas cosas en mí. Yo no sé cuántos de ustedes han podido platicar con mi esposa y no, es que mi esposo siempre se le olvida todo. Bueno, por algún motivo yo no recuerdo cosas de mi infancia ni de mi adolescencia, casi no tengo recuerdos. Y un amigo con los que vamos a jugar básquet me dijo, oye, ¿no será que tienes un bloqueo emocional por cosas que enfrentaste? Y digo, pues quién sabe, no me acuerdo. Si lo hay, si está ese bloqueo, no me acuerdo de que sufrí, por supuesto que sufrí, y recuerdo esas 6 horas llorando y marcándome, pero en el 2002, cuando ya volví a empezar a llegar al grupo de jóvenes allá en Monterrey, me acuerdo que llegó el pastor y preguntó, ¿cuántos de los que están aquí tienen un llamado para ser pastores? Y yo me acuerdo que yo tenía una necesidad de levantar la mano como ustedes no se imaginan. Estaba yo peleando. No, ¿cómo voy a levantar la mano si apenas estoy empezando a venir a la iglesia nuevamente? No, ¿cómo voy a levantar la mano si estoy enojado con Dios por algunas cosas? Y habían cosas en mi corazón. Y yo estaba así, "Ay, no, no", y no levanté la mano. ¿Quién iba a pensar que 14 años después de ese momento, en el 2016, el Señor iba a cumplir lo que estaba tocando ahí en mi corazón, la puerta muy fuerte? Hermanos, muchos de nosotros estamos frenados en la voluntad del Señor porque seguimos anclados al pasado. Pero cuando el Señor se acerca, es porque Él quiere transformar y usar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De ahí nace el título del mensaje. Jesús se acerca para transformarte. A ver, dile al que está a tu lado, Jesús se acerca para transformarte. Todas las esposas díganselo más fuerte, pero no, no es cierto. Vamos a leer juntos Hechos 26, por favor. Vamos a ir a Hechos 26. Quiero que leamos juntos ahí. Hechos 26 del versículo 1 al versículo 15. Y quiero que por favor leamos el punto número 1. A ver, fuerte. Jesús se acerca para transformarte aún estando lejos de su voluntad. A ver, léalo conmigo una vez más. Jesús se acerca. Ok, ahora sí, vamos a leer ahí el capítulo 26 del versículo 1 al versículo 15. Por favor, si no trae su Biblia, voltee con el que está. ¿Alguien necesita una Biblia? Le pueden llevar ahí, levante su mano, el equipo de Ujieres le puede llevar una y vamos a leer juntos. Una, dos, tres. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos.
mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví siendo fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa que cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite entre los muertos? Pablo tenía una certeza tan grande de la resurrección de entre los muertos porque él había tenido un encuentro con Jesús, ¿verdad? Versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas. ¿Qué dice? A ver, otra vez podemos leer ese versículo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. ¿Se imagina? El deber de él como judío fariseo era hacer todo lo que tuviera que hacer en contra de Jesús. ¿Se dan cuenta que hay personas que son fieles a su religión y que van a hacer todo lo que tengan que hacer para callarle la boca a la iglesia evangélica? Es su deber. Para el deber de las personas religiosas es callar todo lo que tenga que ver con Jesucristo. No vaya a haber una exaltación al nombre de Jesús, no vayan a estar hablando algo de Jesús. Pueden hablar de los reptilianos, pueden hablar de los ovnis, pueden hablar de cualquier tema, pero cuando empiezas a mencionar el nombre de Jesús, pero parece que Chile les pusieran. Se enojan, se encienden y te empiezan a tirar. Hermano, esto ha sucedido a través de 2000 años. No te preocupes, y va a seguir pasando. La persecución es en contra de Jesús. El enojo es una obra que el enemigo hace con tal de frenar la predicación de Cristo. Vamos al versículo 10, continuemos. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes religiosos, y cuando los mataron, yo estuve de acuerdo. Versículo 11. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Diga conmigo, a su mecha. Marimat. Ok, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Te puedes dar cuenta cómo es el coraje religioso? Ahora, versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco. A ver, todos juntos. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ay, nanita. Ahí sí se le puso dura la cosa, ¿verdad? No le importaron las injusticias, no le importó ver el sufrimiento, pero cuando se encontró con Jesús, ¿alguien puede imaginarse una luz más resplandeciente que el sol? Impresionante momento. La otra pregunta que yo tengo: ¿y los caballos? ¿Qué no dice que Pablo se cayó del caballo? ¿Cuál caballo? En la Biblia nunca habla de los caballos. No sé quién inventó los caballos, pero bueno, ahí para los que creen que se cayó el caballo, no, iban caminando, se cayeron caminando. ¿Ok? Bueno, lo impresionante aquí es que Saulo estaba haciendo lo correcto
delante de su religión y delante de su cultura. La coherencia a la sinceridad cultural no avala que sea un caminar correcto delante de Dios. Hay personas que culturalmente y familiarmente hacen las cosas porque así les enseñó su abuelita, porque así hacen todos los demás, pero no necesariamente por estar haciendo lo que la cultura dice, una persona está alineada a la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo? Lo podemos ver a través del texto. Mira, hay personas que están perdidas, pero creen que están en el camino correcto. ¿Alguien puede leer conmigo? A ver, todos juntos. Proverbios 3, versículos 5 al 8. Una, dos, tres. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo hay personas que caminan en su propia sabiduría, caminan en lo que creen y empiezan a enfermarse, se les secan los huesos y empiezan a haber problemas en el corazón porque las personas en algún momento deciden caminar en cierta dirección que no es la voluntad de Dios? A ver, ¿cuántos de ustedes han buscado ir a una ruta y pides que te manden la ubicación y tú abres la ubicación para ir a cierto lugar? A ver, ¿cuántos son guiados en algún momento por los GPS o por las direcciones satelitales ahora, verdad? Ok, miren, hace poquito me tocó rentar un vehículo. Y cuando uno renta un vehículo no es lo mismo que el vehículo personal. A ver, cuando alguien te presta un vehículo, tienes que cuidarlo más, ¿estás de acuerdo? Como que es más responsabilidad. Y luego, en mi caso, que a mí me gusta manejar pickups, iba yo en un carro chiquito. Y en los carros chiquitos tienes que tener cuidado con los baches y con los topes. Yo siempre he dicho, tengo que volver a aprender a manejar un carro chiquito porque no es lo mismo. Entonces, iba yo con puse mis retrovisores, todo, puse para tener cuidado del vehículo. ¿Están de acuerdo? Me pidieron mi licencia, me pidieron todo para poder manejar. Y bueno, uno empieza su ruta. Diga conmigo, hay que saber manejar, hay que tener todos los cuidados para manejar correctamente. ¿Están de acuerdo? Y uno quiere llegar a cierto lugar, entonces le abrí el buscador de GPS. ¿Y a cuántos nos ha pasado que el bendito aparato te lleva a otro lugar y te pierde? A ver, ¿cuántos nos hemos perdido porque confiamos en el bendito GPS y nos terminamos bien perdidos? Bueno, algo así sucede en el corazón de las personas que confían en su sabiduría, que creen que están yendo al lugar correcto, pero están bien perdidos en su vida. Lamentablemente hay personas que creen que porque su abuelita le hizo así, que porque su mamá lo hizo así, que porque los demás lo hacen así, ellos lo siguen haciendo así como medio borregos. Pero hermanos, es tan importante que reaccionemos y démonos cuenta que el camino lo marcó y es Jesús. El camino y la voluntad de Dios está escrita en su palabra. Y es cuando nosotros tenemos que analizar, ¿estamos llevando nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios o conforme a lo que la cultura y la familia nos han dicho? Mira, Jesús se acercó a un perseguidor y cómplice de asesinato. ¿Cuánto más no se va a acercar a tu vida para guiarte? ¿Cuánto más no se va a acercar a la vida de las personas que no le conocen? ¿Cuántos se acuerdan de Apocalipsis 3:20? A ver, quiero que lo leamos juntos, que por cierto lo hacen muy bien. Los otros parecían rezo, ustedes sí lo hacen bien. A ver, una, dos, tres. Hermanos, tú tienes que saber que cuando tú estás orando para que otra persona reciba al Señor y venga a los pies del Señor, el Señor se está acercando. El Señor les habla por sueños, el Señor les habla por visiones. A veces un mensajito que les mandaste o una oración, el Señor está tocando el corazón. El Señor sigue acercándose. El problema es que muchas personas no le quieren abrir la puerta al Señor. Hay personas que me dicen, ay pastor, es que el día que el Señor quiera va a ser salvo. ¿Cómo? No,
desde que tú empezaste a orar, el Señor se ha acercado. Que esa persona no quiera permitirle al Señor entrar es harina de otro costal. Las personas, cuando el Señor se acerca, vienen a la predicación, el Señor se está acercando y tocando, pero la gente dice, no quiero. Y le cierran la puerta al Señor. Pero ¿cuántos podemos darnos cuenta que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor entra a nuestros corazones, el Señor transforma nuestras vidas? Si se acercó con un asesino yendo a meter al bote a otros y haciendo que otros blasfemaran y que hicieran mentiras para meterlos en la cárcel, ¿cuánto más no se va a acercar a otros? A ver, digan conmigo, si se acercó conmigo. Ay, ay, no, que no, dígalo, se acercó conmigo, ¿verdad? Se acercó con cada uno de nosotros, aunque cueste, hermano, ¿verdad? Pero si se acercó con nosotros, ¿cómo no se va a acercar con otros? El Señor es fiel, aleluya. La gracia de Dios obra en aquellos que lo reconocen como Señor. ¿Qué pasó cuando le empezaron a temblar las canillitas a Pablo? Ay, Señor, ¿y quién eres? ¿Y quién es? ¿Qué está pasando? Reconoció que era Dios. Tuvo un encuentro con una luz que lo dejó ciego, pero escuchó la voz y supo que era Dios. Cuando una persona empieza a tener el toque del Señor en su vida, esa persona puede reconocer que es Dios. Hay personas que no quieren reconocerlo, pero los que lo reconocen, el Señor empieza a obrar. La gracia de Dios obra en los que lo reconocen como Señor. ¿Cuántos dicen amén? A ver, quiero que leamos 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo que basta o más que suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, cuando el Señor viene a una vida, las personas somos transformadas para caminar en buenas obras de su propósito. ¿Están de acuerdo? Ay, hermanos, ¿qué es la gracia? ¿De qué gracia está hablando aquí? A ver, quiero que lo lea otra vez. Y poderoso es Dios para hacer que abunde toda gracia. Ok, ¿cuál es esta toda gracia que necesita abundar en nosotros? A ver, ¿qué es la gracia? Dígame. A ver, ¿cómo? Las bendiciones del Señor. Va más o menos por allí. A ver, ¿qué es la gracia del Señor que actúa en nosotros? El amor del Señor, ese es un fruto del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Eso sucede cuando la gracia ya obró. Pero ¿cuál es la obra de la gracia? Podemos cumplir la voluntad cuando está la obra del Señor. Pero ¿cuál es la gracia que nos lleva a cumplir la voluntad? El don del Espíritu Santo viniendo a nuestras vidas para darnos el poder para amar, el poder para confiar, el poder para ser de bendición, el poder para caminar en Dios. La gracia de Dios es el poder del Señor viniendo no a los que lo merecen, por eso es por gracia, es gracia por gracia. No sé si me logro explicar. Es el poder del Señor que viene por un regalo inmerecido a los que confían en Él y a los que lo reciben en su corazón. ¿Está conmigo? La gracia de Dios es el poder que actúa en nosotros. Por eso, si ustedes me han escuchado, cuando yo termino de predicar, digo que la gracia y la paz del Señor les acompañe, porque necesitamos que el poder de Dios obre en nuestras vidas para poder caminar en su voluntad, para poder vivir en su voluntad. ¿Queda claro qué es la gracia? Hermano, hay personas que piensan que es suficiente conocer de Dios. Pablo conocía de Dios perfectamente. No es suficiente conocer de Dios. Hay que conocer a Jesús en intimidad con Él, en medio de oración, tener una relación personal con Jesús. Jesús resucitó y está vivo, y los que lo empiezan a conocer, dice que Jesús se acerca a nuestras vidas.
Hermano, cuando tú estás buscando al Señor, tú te vas a encontrar con Él, pero tú tienes que reconocer que el Señor es el que se acerca primero. Es el Señor el que ha estado tocando tu corazón. Quiero que pongamos acción a la palabra. Debemos reconocer que solo Jesús nos puede salvar. Amén. No la sinceridad religiosa. No nuestra idea de corrección, de vivir correctamente o nuestra idea de bondad. Nadie está demasiado lejos de Dios. Todos debemos compartir que el Señor está acercándose. Hermano, cuando tú veas a una persona que es un desgraciado, cuando no quieras ver ni en pintura a alguien porque no está caminando en la voluntad del Señor, tienes que saber, no está suficientemente lejos de Dios para que su gracia lo toque. Cada persona debe de recibir el mensaje de esperanza que el Señor lo quiere salvar. Y ese mensaje, ¿quién lo comparte? La iglesia. ¿Están de acuerdo? Debemos permitir que el Señor Jesús obre en su gracia. ¿En quién es? ¿Cuándo obra la gracia del Señor? Cuando nos llenamos del Espíritu. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos necesitamos más del Espíritu Santo? Ahora imagínate las personas que ni siquiera conocen al Señor. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo? Debemos permitir que el Señor obre en gracia en nosotros para que seamos transformados más y más conforme a su imagen. A ver, vamos a leer juntos. Jesús se acerca para transformarte, aun cuando nuestra perspectiva de sinceridad religiosa nos lleva a ser enemigos de Él. Porque su amor y su gracia están obrando para que le reconozcamos y vivamos en su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay personas que dicen, yo creo a mi manera. Y la pregunta no es solamente, ¿soy sincero y coherente con lo que creo? Sino la pregunta correcta debe ser, ¿estoy obedeciendo a Jesús? ¿Están de acuerdo? Ok, punto número 2. Jesús se acerca para transformarte desde tu identidad y tu propósito. Quiero que leamos el versículo 16. ¿Ya lo tienen? Versículo 16 y 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿qué dice? Tuvo un, tuvo un encuentro personal con Jesús, se apareció Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. O sea, no solamente tuvo un encuentro Pablo con Jesús, sino que tuvo varios encuentros con Jesús. ¿Están de acuerdo? Versículo 17. ¿Para qué se iba a seguir apareciendo el Señor? Librándote de los judíos, tu pueblo, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Mira, hermanos, lo primero que el Señor puso en el corazón de Pablo: levántate y ponte sobre tus pies. ¿Qué había pasado con Pablo en ese momento? Se dio cuenta que toda su vieja vida la había vivido en contra de la voluntad de Dios, en contra de la profecía más grande que un judío podía creer, la llegada del Mesías. Pablo en ese momento pudo haber dicho, soy un traidor en contra de Dios. Pablo en ese ratito pudo haber entrado en un proceso de depresión, de haber dicho, ¿cómo es posible que todo lo que me enseñaron y todo lo que viví me llevó a lastimar y a matar y a destruir lo que Dios quería edificar? ¿Cuántos nos hemos sentido que lo que hemos hecho para Dios no estuvo bien? Yo tengo que levantar las dos manos. Hubo un momento de mi vida, iglesia, donde yo le dije, Señor, hay un problema fundamental. No te conozco. La iglesia no te conoce.
Yo veo cómo llegan las personas con necesidad y nadie ora por las personas. Yo veo cómo llegan las personas con sufrimiento y nadie le importa lo que el otro está sufriendo. Cada quien viene, busca lo suyo y se va. Ya me di cuenta que por más que comparto, que por más que motivo, la gente sigue siendo la misma, enfocada en sus cosas. Veo cómo personas vienen con sufrimiento y se van igual. Y por más que la iglesia dice ser la iglesia, no vive como la iglesia. Es que, Señor, ya me cansé. Solito estoy dándole, solito estoy dándole. No, como que esto no tiene sentido. Algo está profundamente mal. Y mi esposa es testigo el tiempo que yo pasé en depresión y tristeza por ver que la iglesia no actuaba como la iglesia debiese ser. Es muy doloroso. Es muy doloroso ver cómo hay una sinceridad religiosa, pero no un caminar con Jesús. Puedo tocar temas muy fuertes hoy, pero quiero que ustedes puedan analizar cómo está su corazón. ¿De verdad están rindiendo su vida al Señor? ¿De verdad le han entregado su vida al Señor? ¿De verdad están viviendo para servirle al Señor con sus propósitos y su voluntad? ¿O están tirados en el piso ciegos por el dolor de lo que no ha sucedido bien o de lo que no se ha hecho bien? ¿O la culpabilidad porque viviste un divorcio, por el alcoholismo, por el adulterio, por el fracaso que yo pude experimentar, pudiera estar detenido? ¿O por la inseguridad en mi vida? Pero ¿qué nos dice el Señor? Levántate. ¿Qué dice el Señor? Levántate. Ahora voy a cambiar tu identidad de lo que no eras en lo que ahora vas a ser, un siervo del Señor y un testigo para mi gloria. Hermano, es tan importante reconocer que el Señor nos quiere usar. Dale más fuerte el aplauso al Señor. El Señor viene a levantar lo que está perdido. El Señor viene a rescatarnos. Pero es tan importante que le permitamos al Señor obrar desde lo profundo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto a un niño ser adoptado por una familia? ¿Cuántos han visto la adopción de un niño? De la noche a la mañana, de la noche a la mañana, ese niño que no tenía familia, que no tenía papás, que estaba anclado para vivir todos los días de su vida, solamente mantenido por el Estado, sin ninguna enseñanza de Dios y sin ninguna esperanza de Dios. De la noche a la mañana, una familia con fe lo adopta y de la noche a la mañana tiene apellidos, tiene padres, tiene esperanza, tiene enseñanzas, tiene oración en su casa, tiene la palabra del Señor, es traído a la iglesia. De la noche a la mañana su vida es totalmente distinta. ¿Cuántos son adoptados de Dios? ¿Cuántos son hijos adoptados del Señor que de la noche a la mañana Él nos sacó del polvo, de la tristeza, del dolor para hacernos sus hijos, para darnos propósito, para transformar nuestro corazón y ser hechos hijos de Dios para gloria y honra de Dios Padre? ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, Jesús se acerca para transformarte y darte una nueva identidad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Hermano, tú tienes que creer firmemente que tú no eres lo que pasó en tu pasado y que tú no estás marcado por tus errores. Tú ahora estás marcado por las arras del Espíritu Santo y ahora tú eres hijo de Dios e hija de Dios y tienes un propósito
propósito eterno en la vida con el Señor. Él te envió y Él te protege. Le dijo, yo te voy a proteger porque te van a querer. Y la vida de Pablo fue de conflicto tras conflicto. Lo apedreaban, lo querían hacer pomada, pero el Señor siempre lo resguardó, porque cuando Dios te dice, ve, yo te protegeré, como le dijo a Pablo, mi protección estará contigo. Y por eso lo hizo con Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Josué 1:9 dijo el Señor, así como estuve con Moisés, así como estuvo con Josué, estará conmigo y contigo. ¿Lo puedes creer con todo el corazón? Hermano, cuando el Señor nos manda a servirle, Él está con nosotros. No debemos quedarnos anclados al pasado. Es tiempo de creer que Dios nos ha dado una nueva identidad. Hermano, si en algún camino tenemos que caminar, es en el camino que el Señor nos marca. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos envía a alcanzar primeramente a nuestra familia. ¿Están de acuerdo? Miren, yo tengo una frase. Debemos de ser luz de la casa y después luz de la calle. Muchos quieren ser luz de la candil de la calle y oscuridad de su casa. Pero tenemos que ser luz en nuestra casa, amén. Y hermano, es imposible, voy a repetirlo, es imposible que la gracia de Dios no impacte el corazón de nuestros familiares cuando nosotros ya no vivimos en una sinceridad religiosa, sino que vivimos reflejando a Cristo en nuestro corazón, reflejando a Cristo en nuestro rostro. Yo he conocido a infinitud de cristianos en estos 41 años de ir a la iglesia y un chorro de denominaciones. Y yo veo la cara larga, amargada, triste de los hombres de Dios. Y la cara toda triste, así de la esposa, y apenas puede la pobre mujer, porque el marido la trata peor que chancla. Y esos dice que son los cristianos. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Diría aquel. Es que íbamos de Guatemala, veníamos, una vez que fuimos a la iglesia de Guatemala, veníamos de regreso. Iba una combi delante de nosotros y se cayó el canasto de pan que venía arriba amarrado. Entonces papá se frenó, subió el canasto de pan a la camioneta y le seguimos. De repente alcanzamos a la combi porque iba con todo y había una persona repelando y supimos que era el dueño de la canasta de pan. Y entonces le dijimos, oiga, ya no se enoje, ahí viene atrás el pan. Y volteaba a ver la carretera. Ay, ¿cómo va a ser? Ahí atrás del carro viene. Y se paraba atrás. Ay, ¿cómo va a ser usted? Por eso le digo, ¿cómo va a ser que una familia no venga a los pies de Cristo cuando Cristo llena el corazón de una persona? Cuando refleja a Cristo en todo momento. Tenemos que librarnos de la religiosidad sincera que en algún momento hemos tenido para que nuestros familiares vengan a los pies de Cristo. ¿Alguien puede decir amén? Ay, yo esperaba un amén más fuerte. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Jesús se acerca para transformarnos desde lo profundo de nuestra identidad, para ser libres de la culpa y del pasado y levantarnos en creer que todo lo que Él puede hacer a través de nosotros es para edificación y bendición. Amén. Hermanos, la transformación personal que Jesús hace la usa para enviarnos a cumplir la misión del evangelio en su poder, no en nuestras fuerzas. Por eso la misión se cumple cuando Cristo es el centro de un corazón. Punto número 3. Jesús se acerca para transformarte para toda libertad, perdón y salvación. Y hermanos, por favor, quiero pedirles que leamos el versículo 18, que es el centro de toda la serie de los 4 mensajes que estaremos viviendo en estas 4 semanas. Versículo 18 del capítulo, todos juntos, capítulo 26. 1, 2, 3. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, hay gente que no sabe que vive en tinieblas.
Hay gente que no sabe que está oprimida por el diablo. No lo sabe. Ellos están acostumbrados a vivir así. A ver, ¿cuántas personas están acostumbradas al calorcito de Tapachula? No, pastor, yo todavía no me acostumbro. No, claro que nos tenemos que acostumbrar. Vivimos en el calorón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las personas que viven en Alaska? ¿Estarán acostumbradas al frío? Es imposible que no se acostumbren al frío. Ya estarían más tiesos que no sé qué. Pero ellos también se tienen que acostumbrar a pasar 6 meses en obscuridad y 6 meses de día. Porque por la rotación de la Tierra y la posición de la Tierra, ellos pasan 6 meses con luz y 6 meses en oscuridad. Y ellos se acostumbraron, ¿están de acuerdo? Ahora, hay personas que viven acostumbradas a vivir en tristeza, en pleitos, en conflictos, en mentira, en chismes. Esa es su forma de vivir. Han vivido así y vivirán así toda la vida hasta que Cristo venga. Pero ¿por qué tú y yo podemos darnos cuenta de las tinieblas de ellos? Porque Jesús vino a nuestras vidas y ahora sí podemos ver la verdad. Ahora sí podemos conocer. A ver, ¿cuántos podemos identificar la presencia del Señor obrando en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos ahora perdonar? A ver, ¿cuántos esposos ya las perdonamos? Está un poco complicado. Yo sé que hay que orar mucho, pero el Señor nos ayuda, ¿verdad? Ay, esposos, pues, alguien que diga amén. Bueno, a ver, las esposas, pues, ¿cuántos ya los perdonaron? Ah, mire, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo empieza a obrar en nuestras vidas y nosotros no estamos acostumbrados a vivir en tinieblas, ¿están de acuerdo? Estamos acostumbrados a la luz y a la luz de Jesús, amén. Hermano, debemos de llevar a las personas a la fe que es en Jesús. Jesús está vivo, amén. Jesús está vivo, amén. Hermanos, si Jesús está vivo y Jesús ya tocó tu vida, las personas necesitan recibir a Jesús en su corazón. Y somos tú y yo los medios para poder hablar. Si el Señor está transformando nuestras vidas, es para que podamos llevar el evangelio a otros. Mira, Jesús dijo en Juan capítulo 11, 25 y 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Iglesia, ¿cuánta gente vive y se entrega por las cosas materiales de esta vida? Se matan por las cosas materiales, se entregan por una herencia, por lo que sea, porque las cosas terrenales lo son todo, las cosas materiales lo son todo para muchas personas, porque no tienen a Dios en su corazón como su Señor. Por eso dijo el Señor: nadie podrá tener dos señores, o amarán las riquezas o amarán al Señor. Y es tan importante que tú y yo reconozcamos que nosotros viviremos por la eternidad. El gozo de nuestra fe es que nosotros estamos basados en el gozo de la presencia del Señor. Cuando estemos en su presencia, cuando vivamos en el gozo de nuestra salvación, donde no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más enfermedad, no hay más angustia, no hay más ataques del enemigo, viviremos en la plenitud del gozo por siempre. Ahora tenemos oportunidad de vivir, pero cuando sea la total redención, iglesia, viviremos en lo más lindo de nuestra existencia. ¿Cuántos lo creen? Pero la gente hoy vive sin esperanza y sin el Señor, y por eso es tan importante que tú sepas: Dios se acerca a transformarme para llevar la transformación a otros. ¿Están de acuerdo? El evangelio no mejora la conducta, el evangelio cambia el destino de las personas. Amén. En Cristo hay perdón, libertad, verdad y una herencia eterna. ¿Cuál es la herencia eterna que nadie nos puede quitar? Cristo en nosotros, amén. Cristo está en nosotros y a causa de Él tendremos salvación y vida eterna. Hermano, es tan grande lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros. Y quiero terminar este tiempo preguntando si hay alguien en tinieblas a tu alrededor, o tal vez tú. Hoy es un tiempo para que puedas darte cuenta que la luz del Señor quiere bendecir tu vida. Si estás en medio de la culpa por el pasado, el Señor quiere hacerte libre hoy. Amén. Si hoy tú te das cuenta que has estado lejos del Señor y que tal vez has estado viviendo en una sinceridad religiosa,
o has estado viviendo en una condición donde tú te das cuenta que no has hecho la voluntad del Señor, hoy el Señor te invita a que tú rindas tu corazón y vuelvas a casa. Y si tú eres un cristiano que has estado viendo la mano poderosa de Dios, el Señor te dice: tienes que seguir siendo testigo de lo que yo he hecho y de lo que yo haré. Hay alguien hoy que le puede decir: Señor, yo quiero permanecer siendo testigo, yo quiero permanecer en tu presencia, yo quiero permanecer hablando de tu gloria. Ponte de pie conmigo esta tarde y dile: Señor, yo quiero actuar conforme a tu voluntad, yo quiero vivir entendiendo mi labor. Hermano, nuestra labor como iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Ayudar a las personas a qué. Hermano, el perdón de los pecados que tanto necesitan las personas, ¿cómo se obtiene? Por la confesión de los pecados, número uno, pero también ¿por qué? Por creer que Jesús murió en la cruz del Calvario. Hay muchas personas que vienen: ay, sí, Señor, 1, 2, 3, por mí, por todos mis pecados, ya me perdonaste de todo, ¿verdad? Sí, 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 gracias, amén, amén, amén. No, claro que hay que pedirle perdón, pero hay que confesar los pecados, pero entendiendo que Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. Y no es así como nada más: ay, pues sí, ya perdón por perdón. Sí, claro, es perdón por perdón, pero porque Jesús pagó el precio por nosotros. Nosotros merecíamos estar en la cruz y tenemos que tener un total respeto y honra por el Señor. Amén. Es necesario que nosotros le digamos al mundo que hay vida eterna en Jesús, que hay luz, que hay esperanza, que hay libertad de la culpa, que hay la oportunidad de que una persona pueda vivir en esperanza tras esperanza de una nueva vida en el Señor. ¿Alguien lo cree? Hermanos, quiero que leamos juntos. Jesús se acerca para transformar nuestras vidas con el propósito de ser usado para hablar sus palabras a otros y que el mundo entero conozca que Jesús vive y nos da vida eterna, llenando ¿qué? Nuestro corazón de gozo al ver que otros vienen a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos ponemos llenos de gozo cuando alguien recibe al Señor y queremos vivir en ese gozo? ¿Cuántos quieren vivir disfrutando del gozo de la salvación en otros? Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero vivir en esa plenitud de vida. Señor, yo quiero vivir levantando tu nombre en alto. Yo quiero vivir honrándote con todo mi corazón.